En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver el primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que a los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en mí. Palabra del Señor. Pues una vez más hoy el Evangelio nos regala una historia de familia y que a lo mejor muchos de entre ustedes han vivido algo semejante. ¿Quién de ustedes le ha dicho a sus hijos: haz esto? Y su hijo dijo: no quiero hacerlo. ¿Es a lo mejor el caso de alguno de ustedes? Probablemente. ¿O quién de ustedes ha dicho a sus hijos: haz esto? Y dice: sí lo hago, y finalmente no lo hizo? Tal vez es el caso de alguno de ustedes, o tal vez es su propio caso. Pues el Señor se sirve de esta historia de familia, de un padre que tenía 2 hijos, uno obediente y otro que no era tan obediente, un poco rebelde, que finalmente terminan al revés los papeles. El que era rebelde recapacita, se disculpa y finalmente hace lo que el papá quería. Mientras que el que dijo: sí, papá, sí lo hago, guardó la apariencia de ser bueno, pero finalmente no hizo lo que el papá le estaba pidiendo. Es muy interesante que Jesús ha tomado la historia de una familia y no de un patrono con 2 empleados, porque el Señor quiere hacernos ver que Él quiere hijos, que no quiere esclavos. Así entonces, el problema central de esta parábola que Jesús le plantea a los fariseos y a nosotros también, porque nos la dirige hoy en el Evangelio, es la de ver cuánta capacidad tenemos, cuánta disponibilidad tenemos de dejar pasar la voluntad del Padre antes que la mía propia. ¿Estás dispuesto a hacer lo que el Padre te dice hacer o no estás dispuesto a hacer? O solamente le dices: sí, papá, sí me voy a portar bien, y finalmente no te portas bien. A los monaguillos y a las servidoras les pregunto: ¿acaso ustedes obedecen a sus papás? ¿Sí los obedecen? Sí, ¿verdad? Y si los obedecen, ¿por qué los obedecen? ¿Porque si no los golpean? No, ¿verdad? Aquí no existen papás así. ¿Por qué hay que obedecer a los papás? Díganme ustedes, papás, ¿por qué creen que haya que obedecerlos a ustedes? Porque los aman y quieren su bien, ¿ok? ¿Qué más? Allá, señora. Porque los grandes por lo general tienen más experiencia que los chicos, ¿sí es cierto? Por allá hay otra. Fuerte. No escuché, los papás que me traduzcan. Porque los padres no quieren que se lastimen los niños, sí es cierto. Por lo general sí es cierto, hay que obedecer a los papás porque es cierto, ellos saben un poquito más que nosotros, han vivido más, tienen más experiencia. Yo sé que hay otros que quieren participar, ahorita vamos a bajar la mano, sí. Sí es cierto, pero papás, ¿ustedes eran obedientes cuando eran pequeños? ¿Y por qué obedecían a sus papás? Por la misma razón por la que quieren que ustedes sean obedecidos para con sus hijos, porque están convencidos de que ustedes buscan el bien para sus hijos. Si es cierto, por lo general eso hacen los papás, y yo les aseguro a todos los niños y niñas, pues claro que sí, hay que obedecer a nuestros papás porque ellos
por lo general buscan nuestro propio bien. Pero fíjense, la historia que nos cuenta Jesús en realidad pone interrogantes a sus papás, porque así como ellos quisieran que sus hijos los obedezcan porque ellos buscan su propio bien de ustedes, así Jesús nos hace ver que todos somos hijos del Padre y que el Padre busca nuestro bien y que por eso el Padre busca que lo obedezcamos, hacer la voluntad del Padre. Así entonces, parece ser que hay dos tipos de hijos. Unos que dicen, sí, papá, sí voy al rato, y no hacen nada. Terminan no haciendo lo que papá Dios nos pide hacer. Y otros que, es cierto, al principio dijeron, no quiero hacer nada, pero después se arrepintieron y hicieron lo que papá Dios nos demanda hacer. Así es entonces, papás, que esta parábola no solamente la dirige Jesús para sus hijos, para que sean obedientes, sino para nosotros, para todos nosotros, para invitarnos a ser obedientes a la voluntad del Padre. Pero algunos de nosotros podríamos preguntarnos, es que es difícil hacer la obediencia de alguien más. En mi trabajo, cuando me piden hacer algo, me cuesta, porque no me gusta hacer la voluntad de otros. A mí me gusta hacer mi propia voluntad. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tenemos para hacer la voluntad de alguien más? El primer obstáculo es el orgullo, la soberbia. Cuando nuestro corazón cree que es el principio de todo, cuando creemos que tenemos la razón absoluta de todo y que nunca nos equivocamos y que nadie tiene derecho a decirnos otra cosa de lo que nosotros pensamos, eso se llama la soberbia. Y ese es el primer obstáculo para hacer la voluntad de alguien más. Porque acuérdate, tal vez otro sepa mejor lo que es bueno para ti. Y un soberbio es tonto, ciego, porque no hace lo que el que sí sabe le está diciendo hacer. Entonces, primer obstáculo para impedirnos hacer la voluntad de alguien más, la soberbia. Hay que quitar la soberbia de nuestro corazón. Hay que decirle a Jesús, haz que mi corazón sea menos soberbio, más humilde, para poder hacer la voluntad del Padre. Y fíjense, el soberbio por excelencia, ¿quién es? El demonio. Y todos los que somos soberbios nos parecemos un poquito a él. Porque finalmente vamos hasta decirle a Dios, gracias Dios por darme la vida en la existencia, pero pues quédate allá, ¿no? En el cielo. Yo voy a hacer lo que yo quiero. No te necesito. El soberbio llega hasta allá, a sacar a Dios de su panorama, de su vista, y finalmente decirle, no me interesa obedecerte, yo puedo decidir lo que yo quiero hacer. Yo soy grande y yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. Eso es ser soberbio ante los ojos de Dios. Pero la segunda cosa es porque tal vez tenemos la intuición o el sentimiento de que si hacemos la voluntad de otro, finalmente voy a ser infeliz. No voy a ser feliz porque estaré haciendo la voluntad de alguien más y ya no la mía. Pensamos que los que hacen la voluntad de alguien más son los que faltan de voluntad, los que faltan de inteligencia, de libertad. Finalmente son los esclavos. Un esclavo, ¿quién es? El que hace la voluntad de su maestro. Para eso está el esclavo. Pero ojo, porque no solo los esclavos hacen la voluntad de alguien más. También los enamorados hacen la voluntad de aquel que aman. También los amigos hacen la voluntad de su amigo cuando lo aman y lo aprecian. Entonces no solo los esclavos hacen la voluntad de alguien más superior a él. El amor nos hace sentir que el que amamos es superior a nosotros. Y claro que en ese momento nos alegra hacer su voluntad, su deseo. Y fíjense, no sé si ustedes lo conozcan, pero aquí hay una imagen abajo del pupitre, es Teresita del Niño Jesús, y hoy celebramos a esta santa, Santa Teresita del Niño Jesús, una gran mujer, muy joven, murió muy joven, a los 24 años creo, y ella durante toda su vida experimentó ese fuerte deseo de hacer la voluntad de Dios. Ella quería hacer la voluntad de Dios, como Jesús. Jesús dice en el Evangelio, para mí el alimento es hacer la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Si no como eso, me muero, dice Jesús. Y hacer la voluntad del Padre, como lo experimentó Santa Teresita del Niño Jesús, como lo experimentó Jesús mismo, es
algo que debe alegrarnos. Fíjense, muchos de nosotros nos asociamos a la voluntad del Padre como un deber. Hijo, papá dijo que tenía que hacer eso, o que tenía que dejar de hacer eso. Tener que. Pero la vida que nos propone Jesús no es tener que hacer cosas, o dejar de hacer cosas. La vida que nos propone Jesús es una vida de amistad, una vida de libertad, una vida de amor, una relación personal con nosotros. Ojalá que podamos descubrir que la vida bajo la voluntad del Padre es llevadera y sobre todo es feliz. Porque así como los padres quieren que sus hijos los obedezcan porque ellos saben lo que es bueno, pues así Dios quiere que lo obedezcamos. Porque Él más que nadie, Él no se puede equivocar, sabe lo que es bueno para nosotros. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Orando, leyendo las Escrituras, escuchando la predicación en la iglesia. Hay que acercarnos al Señor con esa confianza de hijos como Él nos propone hoy, de hijos dispuestos a hacer pasar su voluntad de Él antes que la propia nuestra, porque sabemos que ese es el verdadero camino. Lo que buscará el demonio es separarnos de esa voluntad del Padre, alejarnos de cumplir su voluntad, porque sabe que enorgulleciéndonos, haciéndonos soberbios, alejándonos de la voluntad del Padre, nos tiene en sus manos. Mientras que lo que quiere Jesús es enseñarnos a ser obedientes como Él, obedientes a la voluntad del Padre. Como tarea, ¿qué les vamos a dejar? Les vamos a dejar tarea esta semana, hacer un pequeñito examen de conciencia para ver si realmente estamos siendo obedientes a la voluntad del Padre. Y tomar resoluciones. Si no estoy siendo obediente a la voluntad del Padre, tomar los medios para hacerlo, tomar los medios para conocer lo que el Padre quiere que yo haga. Amén.